Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con el licenciado Mario Vázquez Valles, del director de Desarrollo de Programas Ambientales de aquí de la COSEC. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Solo es un cuestionario para poder conocer más a fondo lo que viene siendo las funciones y varios proyectos que se han desarrollado aquí en la COSEC. Muy bien. Ok, empezamos. ¿Qué es la COSEC? Bien, la COSEF es un organismo internacional creado en 1993 en el marco de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue creado junto con una institución hermana, el Banco de Desarrollo de América del Norte, y su función es desarrollar y certificar proyectos de infraestructura ambiental para ser certificados por la COSEF y posteriormente financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte. Al hablar de que es un organismo internacional, significa que fue constituido por los gobiernos federales de dos países, en este caso México y Estados Unidos. Y eso es lo que hace única a nuestra institución, de que en su consejo directivo, que consta de 10 miembros, 5 son estadounidenses y 5 son mexicanos. Y nada más como referencia, dentro de los consejeros mexicanos tenemos a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores. Y sus contrapartes estadounidenses, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado. Y luego, algo que también hace único al consejo de estas instituciones es la inclusión de miembros de la sociedad civil, un representante de los gobiernos estatales y un representante de la sociedad. En este momento, por México, el representante de los estados es el gobernador de Baja California y el representante de la sociedad es el ingeniero Zambrano, vicepresidente de una organización no gubernamental que se llama ProNatura, con sede en Monterrey. Perfecto. ¿Cuándo nació la COSEC? 1993, aunque su primer proyecto en realidad lo desarrolló hasta 1995. De hecho, tenemos 17 años ya de haber sido constituidos y 15, poquito más de 15 años en funciones ya efectivas. Okay. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Bien, el objetivo último de la COSEF en combinación con los fondos o los recursos financieros del Banco de Desarrollo de América del Norte es promover el bienestar de los habitantes de la región fronteriza. Es promover y conservar los ecosistemas y dotar de infraestructura básica. Cuando hablamos de infraestructura básica nos referimos a los servicios fundamentales de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, lo cual se conoce como saneamiento, manejo integral de residuos sólidos, control de calidad del aire, uso de energía limpia y eficiente, transporte público eficiente y, en fin, una serie de conceptos o de temas que tienen que ver con el bienestar, que al final de cuentas se refleja en estadísticas de salud y en un nivel o una mayor calidad de vida para todos los habitantes de la región fronteriza. Quizá valga la pena también aquí definir qué es la región fronteriza. La COSEF tiene una jurisdicción que va 100 kilómetros al norte de la línea divisoria entre México y Estados Unidos y 300 kilómetros al sur. Originalmente eran 100 kilómetros hacia un país y hacia el otro, pero buscando mayor dinamismo en nuestras instituciones, se decidió incluir a las 6 capitales de los estados mexicanos y por esa razón en 2004 se amplió la cobertura geográfica hasta 300 kilómetros al sur de la línea divisoria. Eso hace una franja de terreno continental de cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y en ese millón de kilómetros cuadrados residimos 24 millones de personas hoy en día. Perfecto. Quizá vaya a recalcar más a fondo en qué se relacionan con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Es como si fuéramos una sola institución. Nosotros somos el brazo técnico y ellos son el brazo financiero. Nosotros queremos decir que tenemos un banco. El banco dice que tiene un aliado técnico. La realidad es que funcionamos como una sola institución. Cuando hablo yo de que se certifica un proyecto, significa que se define que tiene los méritos suficientes para recibir el financiamiento del banco y el proceso es simultáneo y automático. Cada vez tiende a ser menos clara la división de funciones o la división de actividades entre el banco y la COSEF. Trabajamos muy de la mano. El banco está en San Antonio, Texas, no obstante los medios actuales permiten que esto sea así y trabajamos de manera muy coordinada.
Entonces nuestra relación es prácticamente de un mismo centro de trabajo, no hay día que no interaccionemos con ellos, utilizamos mecanismos de teleconferencia, videoconferencia y normalmente viajamos mucho en estas instituciones, viajamos juntos. Siempre vemos a los promotores de proyectos de manera conjunta. Perfecto. ¿Qué tipo de proyectos apoyan? Bien, como mencionaba yo, fundamentalmente lo que se conoce como infraestructura básica. Infraestructura básica son proyectos de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, es decir, recolección, transferencia, y tratamiento, adecuación y disposición final de residuos sólidos municipales, los rellenos sanitarios. También estamos muy involucrados en el desarrollo de proyectos de pavimentación como un mecanismo de control de contaminación del aire, que tiene un impacto directo sobre la salud pública. Y últimamente, vamos, digamos del 2006 para acá, estamos también muy interesados y con bastante éxito incursionando en el terreno de la energía limpia, energía sustentable, es decir, de fuentes renovables o generada con la mejor tecnología posible. Okay. ¿En qué se enfoca la COSEP para desarrollar sus proyectos? Fundamentalmente se enfoca en la necesidad. Desgraciadamente, como muchas cosas en la vida, los recursos de que se dispone no alcanzan para satisfacer todas las necesidades. Entonces tenemos que pasar a través de procesos de priorización. Entonces aquellos proyectos donde se demuestra la mayor necesidad, por ejemplo, un proyecto de agua potable por primera vez, no es lo mismo hacer un proyecto de rehabilitación de un sistema que ya existe a darle agua a una colonia o a una población que nunca ha tenido agua potable. Obviamente que tiene prioridad los que por primera vez tendrán el servicio. Entonces tenemos una serie de criterios que tienen que ver con la necesidad del proyecto y la forma como se documentan sus condiciones. Pero fundamentalmente lo que nosotros vemos son 6 conceptos, 6 aspectos, que son los famosos criterios de certificación. El primer criterio tiene que ver con la localización del proyecto. Tiene que estar dentro de nuestra área geográfica de jurisdicción. 100 kilómetros al norte de la línea divisoria, 300 kilómetros al sur. En segundo lugar, tiene que haber un impacto documentado en el medio ambiente y en la salud pública. Es decir, un impacto benéfico, por supuesto, en el medio ambiente y en la salud pública. Ahí llevamos 3 de los criterios. El cuarto criterio es la factibilidad técnica. La tecnología que se utiliza tiene que ser una tecnología aprobada. Los fondos públicos de que dispone el banco no pueden utilizarse para experimentación o para investigación pura. Entonces tienen que ser tecnologías probadas. Entonces eso es la factibilidad técnica. Luego, tiene que ser necesariamente factible económicamente. La sustentabilidad de un proyecto tiene que ver con sus impactos sociales, sus impactos en el medio ambiente y sus impactos económicos. Para que sea realmente sustentable, tiene que haber un equilibrio en el flujo de capital que alimenta la operación y mantenimiento del proyecto. Revisamos eso a fondo. Luego, los 2 últimos criterios que se aplican son el de participación pública. Se crea un comité ciudadano para cada proyecto y luego se insiste en hacer pública la información del proyecto de tal manera que sea apoyado, sin lugar a dudas, por la comunidad. Ningún proyecto que no sea apoyado al 100% por la comunidad podrá ser certificado por la COSEF. Y por último, se revisan los conceptos de sustentabilidad. La sustentabilidad es un término un poco vago, pero no es algo que se le pueda poner a posteriori al proyecto. La sustentabilidad, los conceptos de sustentabilidad deben ir inmersos desde el diseño de las obras de ingeniería que estamos justificando. Entonces, lo que nosotros validamos aquí es de que la ingeniería que se aplica en los proyectos de infraestructura básica, como estuve mencionando, hayan incluido las mejores prácticas de sustentabilidad, como son productos reciclados, técnicas de construcción verde, equipos de alta eficiencia energética, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar el cumplimiento de los criterios de certificación y definir en función de la necesidad imperiosa cuál va primero, cuál va después, y así es como administramos los recursos. Perfecto. Okay. ¿Qué tipos de proyectos se desarrollan en México y cuáles en Estados Unidos o se manejan a la par? Exacto. No hay diferencia. Okay. La región fronteriza es una región geográfica donde estrictamente hablando podríamos
ignorar la división política. Los ecosistemas no reconocen fronteras, la cuenca atmosférica es la misma y las necesidades son muy parecidas. Pudiéramos pensar que nuestros vecinos del norte tienen prácticamente resuelto todo su problema, por ejemplo, de suministro de agua, pero no es así. Tienen también comunidades, colonias, como ellos los llaman, donde hay carencias y muy fuertes todavía de servicios básicos. Y entonces nuestro trabajo es muy similar en ambas partes de la frontera. Es obvio que sí hay una asimetría y se conducen un mayor número de proyectos en México que en Estados Unidos. Sin embargo, cuando vemos los números de inversión, lo que han costado, la derrama económica, que por cierto ha sido de más de 4.200 millones de dólares en estos últimos 17 años, más o menos se reparte en partes iguales, 50% en Estados Unidos y 50% en México, aunque el número de proyectos es mayor en México, prácticamente de 2-1. Pero no hay diferencia en el tipo de proyecto que puede ser desarrollado en uno u otro lado de la frontera. Pero sí hay tendencias. Mientras en México se favorecen los proyectos de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos, en los Estados Unidos hoy por día los proyectos que más auge tienen son los de energía.